La lengua palenquera nace con la época de la esclavización. En ese momento de la historia, cuando los negros eran traídos en condición de esclavizados hacia América, especialmente en los diferentes puertos negreros como se les conoció. En el puerto de Cartagena, junto a varios esclavizados, llega Bencos y otros más de distintas regiones, algunos de la región Bantú, otros de la región de Angola, y se ven en la necesidad de crear un dialecto para su comunicación, pero pasa de que muchos de estos negros, antes de llegar al puerto negrero de Cartagena, ya habían estado en el puerto, en puertos de Portugal, en puertos de Brasil y demás, entonces en puertos de España, y a esto se le atribuye, ¿no? Los componentes de la lengua palenquera, porque tiene su base léxica en el español, en el portugués y en la región del Congo con Quiombo, con Quicumbe. Esos son los dialectos o la especie de dialecto en la que está compuesta la lengua palenquera. Forman un primer palenque en Cartagena, el palenque La Matuna. A partir de allí, como el opresor sentía mucha presión o muy cerca los opresores, que eran los esclavizadores, pues es a partir de ahí donde crean otra nueva ruta y es donde salen a la falda de los Montes de María, atravesando el Canal del Dique, y es donde se refugian en lo que hoy es Palenque. Pellejo mi apc, pellejo en gallina, ahora lo punda mi asina. Yo creo que mantener viva la lengua palenquera es mantener viva uno de los elementos más importantes de la cultura palenquera, la cultura negra, la cultura que se sembró en este país luego del proceso de esclavización, la cultura que nació y surgió luego del proceso de cimarronaje, la cultura que quedó luego de ese proceso también de resistencia que se mantuvo en el territorio que hoy es titulado colectivamente San Basilio de Palenque. Yo siempre digo que desde muy niño yo nací en un contexto favorable. Tuve la oportunidad de tener abuelos bilingües y tener la oportunidad de que mi papá también fuera hablante de la lengua palenquera. Y entendí que lo importante era no poder carecer de identidad cultural, porque si bien es cierto, hablar lengua palenquera no te hace más palenquero que yo, pero sí te hace una persona con más identidad cultural que yo. Entonces entendí eso, me vi en la necesidad también de ser ese propulsor, ese promotor en cuanto a la lengua. Porque siento que es la manifestación más fuerte y más poderosa que nosotros tenemos. Es una manifestación, un legado principalmente que nos dejaron nuestros ancestros, antepasados, que fue un proceso de comunicación, o sea, todo lo que ellos hicieron para poder comunicarse y que nosotros la dejemos perder. Realmente muy triste para mí y realmente todo lo que esté en mis manos que pueda hacer para sacar la lengua palenquera adelante, lo estoy haciendo. Siempre a los niños, los más pequeños, les digo, chicos, estudien la lengua palenquera, siempre presten atención a lo que están diciendo. Eso siempre te ayuda a mejorar tu habla y a conocer nuevas palabras. 100% orgulloso de ser palenquero, 100% de haber heredado todo un sinnúmero de manifestaciones culturales pues, que heredamos de nuestros antepasados y que fueron transmitidos a través de esa memoria colectiva como fueron nuestros abuelos y abuelas, las cuales pues transmitieron cada uno, compartieron cada uno de esos saberes con nosotros. Entonces pues aquí trabajando en pro del fortalecimiento de la misma. Bueno, la verdad yo me siento demasiado feliz que personas que les importó nuestra cultura y esta manifestación que es tan importante para nosotros se han puesto en esa tarea de querer enseñarnos a nosotros los más pequeños, ya que como la lengua se venía perdiendo por temas discriminatorios, entonces ya como que enseñarnos a nosotros que también tenemos que empoderarnos y adueñarnos de esta cultura, de esta tradición que es nuestra, y que eso también es de mucha ayuda para nosotros mismos, porque es de parte de nuestra cultura, de nuestro legado, de lo que nuestros ancestros nos han dejado a nosotros, para saber todo lo que tuvieron que pasar durante esta época de la esclavización, que nosotros no fuimos esclavos, sino esclavizados, y entonces ya esto nos ayuda mucho a nosotros a empoderarnos, a adueñarnos de las cosas que son de nosotros. Especialmente yo creo que la lengua para mi época y las otras épocas que me anteceden en edad o en tiempo,
La lengua se aprendía en el seno familiar, era en la familia donde se aprendía la lengua, de igual forma era en las esquinas, era en las calles, donde los vecinos, donde había una comunicación un poco más fluida en el tema de la lengua. A partir de allí uno como niño y niña aprendía a hablar la lengua. Y es cuando un grupo de jóvenes, de líderes y lideresas se organizan en San Basilio de Palenque y buscan reivindicar, fortalecer, salvaguardar esta manifestación cultural a través de un proceso de la etnoeducación. Entonces, a partir de allí se comienza a gestar, donde surge la Cátedra de Estudios Afro, y es a partir de allí donde esta llega a la institución educativa en aras pues, de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero de igual forma esa parte gramatical que compone la lengua como tal. Hablar de la educación es hacer referencia a uno de los puntos señalados o identificados en el movimiento social afrocolombiano. El movimiento social afrocolombiano buscó o busca aún a toda cuesta que se hagan ver, que se puedan cumplir y que a través de ellos se exijan los derechos que nos asiste como comunidad negra en general. La enseñanza de la lengua palenquera es importante aquí porque es transversal en todo lo que tiene que ver con los valores étnicos o con lo cultural palenquero. Obviamente nosotros hemos querido que en la institución la lengua palenquera no se dicte como una asignatura, sino que sea el vehículo de comunicación para la formación en cada una de las asignaturas. En la primaria solo hay una profesora que les enseña, ya tiene su horario y les enseña a los estudiantes que la lengua palenquera. Primero venía, en mis tiempos, veníamos a una institución que quedaba por aquí cerca, y entonces ahí nos enseñaban como que lo principal, los nombres, números, el saludo, cómo puedo llamar a mi papá, a mi mamá y así como en todo eso. Aquí en el bachillerato ya es algo más avanzado, entonces ya nos enseñan a escribir textos, el profesor nos dicta texto y nos toca escribirlo, y para manejar más la grafía, la caligrafía, la ortografía, ya que la lengua palenquera dentro de su alfabeto, por decirlo así, no tiene algunas palabras que el español las tiene, entonces todo eso se nos enseña para saber cómo se escribe. Aprendí a hablar la lengua palenquera desde muy chiquito en las escuelas y las instalaciones de la institución educativa técnica agropecuaria Bencovió de San Basilio de Palenque, con mi primera profesora de lengua, la señora María, como de cariño todos le decimos. Mi mamá no habla lengua, mi papá tampoco. Pero mis tías sí, yo decía como que, ay, yo no sé, yo quiero aprender. Y sin decir ni una sola palabra, porque nunca les dije yo quiero aprender, yo solita me fui metiendo. Y cuando llego a la escuela de danza, mi profesor Andrés Manuel es un profesor que habla muchísimo la lengua palenquera, o sea, tiene muchísimos conocimientos, ya que sus padres y su abuelo hablan la lengua palenquera. Entonces yo me pego a él y me acobijo en él con el fin de aprenderla. Bueno, ese amor y ese continuar ese proceso, reafirmando en un futuro que cada uno de estos elementos puedan continuar en ese proceso de transmisión, y es lo que a nosotros nos ha permitido diferenciarnos del resto de las comunidades afrocolombianas o colombianas, pues de mantener viva todo un acervo cultural. Entonces, de allí nace ese amor en que cada una de estas expresiones artísticas y culturales puedan continuar vivas en San Basilio de Palenque. Es importante resaltar que nosotros, la Escuela de Danza, nosotros nacimos con una intención de conservar y preservar la cultura palenquera. Por lo tanto, nosotros bailamos ritmos tradicionales de Palenque. Dentro de esas danzas tenemos pues la danza del mapalé, como una de las danzas, digamos que es un poco más relevante, y más relevante porque es la danza que habla un poco de ese proceso de la trata transatlántica que vivieron nuestros antepasados, y que responde también un poco a uno de esos elementos libertarios que fueron llamados en su momento de cimarronaje. Entonces nosotros tenemos esa danza que reflejamos eso, y hay muchísimas más, como pica pica, son de negro, y en fin.
Pues las acciones que hemos tomado nosotros como jóvenes, me siento muy orgulloso de estas. Son muy fructíferas porque se han generado grupos de trabajo, de colaboraciones, de charlas, de talleres para conversar con nuestros abuelos sobre la lengua palenquera. ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué podemos hacer para salvarla? Para que se mantenga en el tiempo. Hemos hecho, como decía, talleres, charlas, conversaciones, contradicciones, discusiones con estas partes, porque la lengua palenquera ha sufrido un cambio desde hace tiempito hasta ahora. Hay muchas palabras que chocan, que ya no significa lo mismo, pero es por el relevo generacional, porque cuando se inventó la lengua palenquera había muchas cosas que no existían, como una cámara, un micrófono, un celular. Entonces estos son espacios que se han abierto gracias al empoderamiento de los jóvenes sobre la lengua palenquera. Como joven espero poder compartir mi experiencia significativa con mi hermano, con mis hermanos, y que también pueda aportar al crecimiento de la lengua palenquera desde el ámbito territorial, ¿no? Pero yo sí creo que el Estado tiene que pensar mejor los mecanismos de participación para que estas comunidades puedan mantener sus elementos culturales. Y desde el colectivo lo que hacemos es crear contenidos audiovisuales en lengua palenquera. Por ahí hay un contenido que hicimos enseñando los pronombres. También había uno donde tomábamos a cualquier joven de la comunidad y que nos dijera los pronombres. Si lo hacía bien, tenía una recompensa. Si no, entonces, son actividades que van incentivando a los jóvenes a interesarse por el habla palenquero, ¿no? Ya sea por una u otra razón. Mira, los pelados del colectivo por ahí están haciendo concursos, venga esto y lo otro. Entonces siempre es importante para nosotros eso. Los videos usualmente los iniciamos hablando en lengua palenquera. Yo cuando llego a cualquier espacio, lo que hago es presentarme en lengua palenquera para, como dicen coloquialmente, dar ese golpe de autoridad. Bueno, nosotros siempre las combinamos. Nosotros acá hablamos palenquero y español. Siempre estamos dando un discurso en español y terminamos en lengua. Mi profesor lo hace muy seguidamente. Él está hablando contigo español y cuando él dice, por lo menos tú eres muy sincerví, o sea, como tú eres muy sincerví, como que cuando está regañando a alguien. Entonces él siempre mezcla las dos. O sea, nosotros acá no hablamos directamente la lengua palenquera o directamente el español, siempre está mezclado. Nosotros en la escuela de danza, nosotros tenemos una obra de teatro, la cual es realizada completamente en lengua palenquera. Aparte de eso, nosotros hacemos juegos, como un juego que se llama cabeza y cola. Ese juego es como que el que esté en la cabeza es porque es bueno en lengua palenquera. Y el que esté en la cola recibe penitencia. Entonces eso hace que todos los chicos busquen para aprender, porque es que nadie quiere estar de último, entonces todos quieren estar en la cabeza. Así que esa es una actividad que realmente se ha implementado en la mayoría de los procesos palenqueros. La lengua palenquera es un lenguaje de origen bantú, una mezcla entre muchos idiomas. Esto hecho por los negros esclavizados en cierto tiempo para poder comunicarse unos con otros, ya que cada uno hablaba un idioma totalmente diferente. Este es el resultado. En este mural, resaltar que cada una de estas palabras son muy importantes. El I, que es el pronombre principal, primera persona, yo. Está el vos, que significa tú. Está el L, que hace referencia a él o ella. También en otras palabras como con vileza, un hermoso significado de amigo. Está bindazo, que hace referencia a golpe. O sea, te doy un bindazo, te doy un golpe. Gongorocó significa amor. Canatuló hace referencia a hambre. Osá significa casa. Cutú significa fuerza. Etulé significa estudiante. También hay que resaltar que acá hay algunos nombres. Está el de Afroneto, la voz líder de Convileza a mí, una agrupación de acá de San Basilio de Palenque de jóvenes que desde que nacieron su principal objetivo ha sido fortalecer su cultura y su comunidad. Estas son algunas de las palabras que tenemos acá en este hermoso espacio, demasiado colorido y demasiado bonito. Porque una de las preocupaciones que he tenido como jóvenes es que la pérdida de la lengua palenquera no caiga sobre nuestra generación. Los abuelos hicieron su trabajo en el relevo generacional y nos entregaron ese elemento cultural. Y sí sentiría mucha vergüenza de que la generación de nosotros, la generación de cristal como la llama, sea la responsable de la pérdida de la lengua palenquera. Que la lengua palenquera comienza desde tu núcleo familiar. Si en tu casa siempre te hablaran en lengua palenquera, todos los jóvenes se interesarían, pero como eso no se ve aquí en Palenque, realmente se está perdiendo. Fíjate que todas las abuelas se hablan lengua palenquera.
pero ya en su descenso, o sea, nada, se va perdiendo. Entonces yo digo como que una forma de recuperarla es si tal vez en el colegio la lengua palenquera fuera con más fuerza. Sería durísimo que, por ejemplo, hagan un censo y solo 5 o 10 personas palenqueras hablen lengua palenquera. Y pues si no estoy en ese listado me sentiría demasiado culpable, porque creo que en mis manos pude hacer algo para que ella siguiera manteniéndose. Me sentiría culpable ya que fuese una persona falta de identidad cultural, porque la lengua palenquera es algo que todo palenquero debería reconocer y saber, así sea lo más básico. Creo que no estoy preparado para ese momento y Palenque no se lo merece. Es un orgullo decir que yo hablo en mi lengua y hablo español y puedo hablar otros idiomas y diferentes y es de mucha gloria porque ya muchas personas dicen hablas tu lengua y se emocionan por querer saber de ella. No olvidarnos de dónde somos para que nosotros siempre tengamos pendiente para dónde vamos, qué queremos hacer, por qué estamos aquí y por qué hay que volver y quedarnos como somos. Soy porque somos. Sueño sería que en un futuro todas y todas pudieran hablar lengua palenquera, así nada mismo como ya se hace lo que toda Ney, que toda más gente, y se conversaba por calla, a Ney le conversaba así, para susto, no más entender lo que susto está conversando y para Macapuchichimanga saber qué fue susto está conversando. Así nada que ese fue fecha lo tenemos para aprender, ¿no? Quisiera resaltar lo bueno que tiene Palenque, pero en 4 compases se me hace corto, gente. Lo que quería decir lo dijeron mis compañeros. El legado cultural no se compra con dinero. Bienvenidos al pueblo donde la alegría se come. El Palenque de Bencos como se supone. Para finalizar te dejo mis reflexiones. Procuren apropiarse de las manifestaciones.